Lucía. Claudio Berti quedó finalmente detenido ayer en esta causa que todos conocimos como la valija de Antonini Wilson, una condena a cumplir de más de 4 años por el delito de encubrimiento, básicamente que se le atribuyó haber posibilitado que ingrese esa valija con más de $790.000. Recordamos cómo fue, ¿no? Vuelo privado. Sí. Que no era el primer vuelo, ni mucho menos que hacían. Aterrizan en Aeroparque, venían. Uberti era el presidente de OCOBI, ¿no? Sí, exactamente. El organismo. Corredores viales. Corredores viales. Venía Antonini Wilson. Sí. Venía ¿no venía la secretaria de Uberti? Sí. Venía también más venezolanos. Más venezolanos. Sí. Y todo se desata por un control. Venía de Venezuela. Sí, venía de Venezuela. Y todo se desata por un control de, nunca recuerdo el nombre de ella, que era María de Luján del Buc. Ella, Sí. que decide, che, ¿y esa valija? En realidad el avión, vuelo privado, tenía que ingresar, si no mal no recuerdo, iba por la Terminal Sur, que es donde estaba todo arreglado para que pasara. Exacto. En ese momento, cuando aterriza el avión, la Terminal Sur estaba cerrada, no había personal, entonces van por otro lado, tenían que hacer migraciones, y ahí es donde les controla. Aparece Telpuc. Avisado. Aparece Telpuc. Entonces, Telpuc les abra la valija. $790.000. Sí, $790.000. Después de 18 años de ese suceso, Uberti termina en la cárcel. Una pena de más de 4 años, pero que en 2 años, con buena conducta, un par de cursos que realice dentro de la cárcel, como ocurrió, por ejemplo, con Schiavi, con Amadou Boudou, entre otros, puede llegar a reducir su tiempo en prisión. Es contrabando, ¿no? La condena es por contrabando. La causa es por contrabando, es un juicio que realizó un tribunal oral federal penal económico y quien ejecuta esta pena es la jueza Sabrina Namer. Dinero que queda depositado en el Banco Nación y que nadie reclama. Exacto. No, y además eso pasó... Podría haberlo reclamado Antonini Wilson, nadie lo reclama. No, nadie lo reclamó, con lo cual podríamos decir que el principal responsable hoy ante la justicia es Claudio Berti, quien termina detenido nuevamente. Recordemos el momento político, aparte, ¿no? Sí. Recordemos el momento político. Pero, era 2 meses antes de las elecciones. Sí. Estamos hablando de agosto de 2007. Sí. La primera elección que gana Cristina Fernández de Kirchner era plata para financiar la campaña. ¿Cuándo cobra este caso de la valija mayor entendimiento dentro de la justicia? Cuando Claudio Berti se convierte en imputado colaborador en el caso Cuadernos. Es el primer exfuncionario de alto rango que decide arrepentirse ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío y empieza a contar realmente un par de cuestiones. Mira, si querés vamos a la placa anterior. Claro, el OCOBI era el organismo que controlaba los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Autopista del Sol, Acceso Este, Buenos Aires La Plata, que todo peaje. Exacto. ¿Qué dice básicamente Uberti? Yo recaudaba coimas. Esta buena declaración anterior, la placa anterior. Un soldado se definió como un soldado de Néstor Kirchner y Julio De Vido. Julio De Vido era su jefe directo. Es que dependía del ministerio de Julio De Vido. Ese ministerio de planificación tenía todo a su cargo. Néstor y Cristina Kirchner, y esto no es menor, estaban al tanto de lo que yo hacía. Avanzamos en las declaraciones, la que decía recién Bernardo. Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de los concesionarios viales, que estaban bajo mi órbita. Las entregas se hacían en el despacho presidencial de la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. También hubo entregas en el domicilio de Vido. Se habla de entregas de $10 millones en algunos casos, ¿no? Él no tira cifras específicas, pero lo que sucede es que el caso Cuadernos no se concentra en ponerle un número a la cantidad de coimas, aunque tiene una referencia, sino en el mecanismo de recaudación. Aclaremos que esto no está escrito en los cuadernos. Esto ya es una declaración de un arrepentido. De él directamente. Acá la operatoria era, los peajes se pagaban en pesos. Clarence. Sí, lo convertía a dólares. Lo convertía a dólares, Ernesto Clarence. Sí. Y después se llevaba el dinero en dólares para el matrimonio Kirchner. Sí, y además este domicilio de Vido es el que hablamos hace unos días. Claro, es la Avenida Libertador. Es el mismo departamento, Avenida Libertador, que le significó esta semana un procesamiento por enriquecimiento ilícito. Nunca pudo justificar cómo lo compró. Bueno, ahí el juez Casanelo, cuando procesa de Vido por ese departamento, también tiene en consideración estas confesiones en el caso Cuadernos, porque
la pregunta es, ¿de dónde obtuvo Julio De Vido ese dinero para pagar ese departamento? Bueno, se sospecha que todos se financiaban con este dinero ilegal. Mi pregunta es la siguiente. Lo hablábamos antes, estuvo 18 años pagando estudios de abogado que deben ser caros. Evidentemente se robaron la vida, por eso lo pueden pagar. Ahora, va 4 años preso. Sí, Sale menos. 2 años, si querés, pues, encima menos. Con lo cual, a los 70 está fuera. ¿eh? A los 70 está fuera. Bueno. ¿Y después alguien lo controla? Porque si a los 70 está fuera y después puede usar la guita que se robó alegremente, ¿alguien lo controla después? A él, a sus hijos, pues también puede ser que el dinero quede en la familia. ¿Alguien controla eso en la justicia? Sucede que él va a estar bajo el control de otro tribunal porque hoy está siendo juzgado en el caso Cuadernos. Es un proceso que va a llevar un par de años. Pero después, una vez que se considera que cumplió la pena, que se ordena, obviamente no pueden reincidir, él ya no puede ejercer ningún cargo como funcionario público, pero no es que concluido el proceso penal, la justicia se hizo de todo el dinero que se robó. Porque si no, a ver, es recontranegocio. 18 años te la pasaste en la calle con lo robado pagando abogados, pues alguien le tiene que pagar. Y después está 2 años preso y ya está. Y otro dato más respecto a los tiempos de la justicia. Lo condenan en septiembre de 2023. O sea, hace 2 años y medio el tipo está condenado pero no iba preso. Bueno, hay 2 años y medio en el camino también. No iba preso, una vez faltaba, volvemos a la discusión sobre los plazos, porque la Corte Suprema no le había dado firmeza al fallo, entonces no es de efectivo cumplimiento. Pero yo no dejo de sorprenderme lo que robaron, en todos los ámbitos. Mirá este tramo de la confesión también. Los desplantes de Néstor eran muy frecuentes, dijo Uberti, y mirá los ejemplos que dio. Un día, cuando compartían un avión, el entonces mandatario se dio vuelta y le pegó sin ninguna razón. Hablaba también un poco de la relación de Néstor Kirchner con sus secretarios privados. Otro episodio violento fue durante un vuelo a Madrid. Kirchner le ordenó a su secretario privado, Daniel Muñoz, de quien también hablamos, que lavó 70 millones de dólares, que le dé 3 al jefe de protocolo de la presidencia, Rubén Zacarías, porque los diarios habían llegado tarde. Muñoz cumplió la orden, le dio 3 trompadas a Zacarías. Esto es para que sepas lo que le pasa a los traidores. Kirchner, que como siempre decimos, debería estar compartiendo la prisión domiciliaria con Cristina Fernández. Hay mucha gente en el camino que murió, además de Kirchner, Daniel Muñoz, por ejemplo. Bueno, ahí decía los diarios, el avión con los diarios llegaron tarde. ¿Se acuerdan que uno de los aviones de la flota presidencial volaba los fines de semana a Santa Cruz solo para llevar los diarios? Para llevar los diarios. Que se investigó, pero la justicia consideró que eso no era un delito porque era parte del ejercicio de la función de Néstor y Cristina como presidente. Vos gastabas un vuelo vacío para llevar diarios. El Lear 60, vamos a suponer que usaban el Tango más chico. 03 era, creo, el más chico. El Tango 10 o el Tango 11 es el Lear 60, pero vamos a suponer que usaban el más chico para ir a donde, Calafate o Río Gallegos. A Calafate o a Río Gallegos. Bueno, tenés un vuelo de $25.000 como... Seguro. Solo para llevar diarios. Y eso consideró la justicia que no es delito. No, porque entendieron que a veces eran diarios, también diarios y documentos, que era parte del ejercicio de la función. Sí, la acusaron a Cristina Kirchner por peculado, porque en varios de esos vuelos que se llevaba insumos para decorar sus hoteles, por ejemplo. Exacto. Eso sí estuvo mal, no así el traslado de diarios y documentos. Echegaray y De Vido absueltos de acá. Absueltos, Echegaray por el momento, absuelto. Su única condena es en el caso Oil Combustibles. Debido por esta causa de los 800.000, porque en definitiva Uberti era el enviado de De Vido. Y además... Porque el negocio de la embajada paralela de Venezuela, donde vino ese avión y ese dinero, era debido. Pero además, en el caso Cuadernos, cuando Uberti se arrepiente, él dice que él respondía directamente a Julio De Vido y después... Mirá la foto. Un delincuente más grande que otro acá. Uberti, José Todos López, juntos, los 4. Mira, condenado, preso, condenado, preso, condenado, preso. Bueno, Néstor Kirchner no afrontó pero debería ningún estar preso. Sí, por eso. Porque el jefe lo dice, por ejemplo, en el caso Cuadernos, lo que dice la letra del dictamen acusador es el jefe de esta asociación ilícita era Néstor Kirchner. También. Sí, junto con Cristina Kirchner. Pero
debido también terminó absuelto en el caso Vialidad. Sí. Y era el jefe directo Sí. de José López y tenía bajo la órbita el Ministerio de Planificación Sí. Federal nada más ni nada menos que la Secretaría de Obras Públicas. En fin. Bueno, ¿cómo está la ciudad de Buenos Aires?